Jueza negra es detenida por policías porque estaba en un coche de lujo. Durante la detención es humillada y desrespetada. Pero hasta que los policías descubren quién es ella y lo que sucede a continuación es impactante. Amanda estaba exhausta. Después de un largo día en el tribunal, donde cada caso parecía absorber un pedazo de su energía, todo lo que quería era llegar a casa, quitarse los tacones y desconectarse del mundo. El tráfico estaba lento. Las bocinas sonaban por todos lados, pero ella mantenía la calma mientras escuchaba un suave jazz en la radio. Amanda era una mujer que llevaba la fuerza de quien luchó mucho para estar donde estaba. Una jueza respetada, admirada por la valentía y justicia con la que dirigía cada juicio. Pero esa noche, algo inesperado sucedió. De repente, las sirenas sonaron detrás de ella y luces rojas y azules se reflejaron en los retrovisores. Su cuerpo se tensó. Amanda detuvo el coche a un lado de la calle, el corazón latiendo con fuerza, tratando de entender lo que estaba pasando. Al bajar la ventana, fue recibida por dos policías que no la saludaron ni pidieron documentos con cortesía. Nada de eso. Ellos tenían expresiones serias y posturas rígidas. «Baje del coche ahora», ordenó uno de los policías, sin dar ninguna explicación. Amanda dudó. Su instinto le decía que esa no era una detención común. Ellos no sabían quién era ella, y tal vez ni les importaba. Amanda bajó del coche lentamente, manteniendo la mirada firme, pero por dentro sentía la tensión acumulándose. Lo que debería haber sido un simple control se había transformado en algo mucho más hostil. Los policías la rodearon, haciendo preguntas sin un propósito claro, y aún antes de cualquier respuesta, ya la trataban como a una sospechosa. Amanda sintió la humillación ardiendo bajo su piel, una sensación familiar que, por más que intentara enterrar, insistía en volver. Para ellos, ella era solo otra mujer negra parada en medio de la noche, con un coche que no parecía encajar con el estereotipo que tenían en la cabeza. Cada segundo allí era un doloroso recordatorio de que el respeto que había ganado con tanto esfuerzo a menudo desaparecía ante prejuicios arraigados. Amanda intentaba mantener la compostura, pero las miradas, las sonrisas sarcásticas y el tono acusatorio eran un ataque constante a su dignidad. Y mientras la situación se desarrollaba, no podía dejar de pensar: ¿hasta dónde llegaría todo eso? Amanda estaba fuera del coche, la mirada fija en los policías que seguían actuando como si ella fuera una criminal. Desde el primer instante, la trataron con desconfianza, como si estuvieran listos para encontrar algo malo a toda costa. Uno de los policías, con los brazos cruzados y expresión fría, analizaba cada uno de sus movimientos como si estuviera frente a un caso peligroso. «Manos en la cabeza y apóyate en el coche», gritó el policía más alto, sin dar ninguna explicación. Amanda respiró hondo, controlando la ira que comenzaba a crecer dentro de ella. Ella sabía que no debía nada, que aquello no era normal. Pero la manera en que los policías se movían, cómo hablaban, era como si esperaran una reacción de ella, como si quisieran que cometiera un error. Cada pregunta se hacía con un tono brusco, casi amenazante, como si su presencia allí fuera una afrenta. Miró a su alrededor, viendo las miradas curiosas de algunas personas que pasaban, pero nadie parecía dispuesto a intervenir. El otro policía, un poco más joven, sonreía con un aire de burla mientras revolvía sus pertenencias dentro del coche sin autorización. Amanda sintió la sangre hervir, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que cualquier reacción podría interpretarse como agresividad, y eso era todo lo que ellos querían. Lo que molestaba no era solo la detención, sino lo que había detrás de ella. Había algo en los ojos de los policías, una desconfianza injusta, que Amanda conocía muy bien. Había visto esa mirada muchas veces en la vida. La mirada de quien decide quién eres antes de conocerte. Un juicio silencioso, pero cruel. Amanda seguía respondiendo con educación, controlando la respiración, incluso mientras los policías revisaban cada rincón del coche, como si buscaran algo que justificara esa actitud. Amanda continuaba apoyada en el coche, las manos en la cabeza, tratando de mantener la compostura. Pero cada segundo allí parecía una prueba de resistencia. Los policías revisaban sus cosas con una falta de respeto que ella conocía bien, tirando sus pertenencias al suelo como si fueran basura. Amanda observaba en silencio, el corazón latiendo fuerte, la ira mezclada con un dolor antiguo que hacía todo lo posible por esconder. «Vaya, la señora cree que está por encima de la ley solo porque anda en un cochazo, ¿no?», comentó uno de los policías con una sonrisa burlona, mirando de reojo a su colega. El otro policía rió, y esa risa dolió más que cualquier palabra. Amanda sintió su rostro arder, pero se negó a agachar la cabeza. Sabía que aquello no era solo una detención, era un espectáculo de humillación. Ellos se esforzaban por hacerla sentir incómoda, recordándole que, en esas circunstancias,
No importaba su título, su carrera o sus logros. Para ellos, ella era solo otra mujer negra que, de alguna manera, no debería estar allí. El policía más joven continuó con la inspección, con movimientos lentos y provocativos. Amanda se quedó inmóvil, sus ojos fijos en el horizonte, intentando no mostrar la indignación que sentía. Pero cada gesto invasivo era como una puñalada en su dignidad. Cuando finalmente terminó, dejó sus pertenencias de cualquier manera, tirándolas en el asiento del coche con un evidente desdén. «Está liberada, pero mantente alerta», dijo él, dando un paso atrás con una sonrisa cínica. Amanda recogió sus cosas lentamente, sintiendo la mirada de ambos quemando su espalda. Todo en ella gritaba por justicia, por una respuesta a la altura de esa afrenta, pero sabía que no podía reaccionar. No allí, no de esa manera. Lo único que le quedaba era su propia dignidad, y eso no se lo podrían quitar. Antes de continuar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si te gustan las historias conmovedoras como esta. Mientras cerraba la puerta del coche, escuchó un último comentario bajo, pero lo suficientemente alto como para herirla. Sí, si no tuviera ese coche, apuesto que ya estaría en la patrulla. Amanda se sentó de nuevo en el coche, sintiendo el peso de cada mirada que la rodeaba. Sus manos temblaban levemente mientras organizaba sus pertenencias, pero su rostro permanecía sereno. Era una mujer que había aprendido, desde joven, que mostrar debilidad no era una opción. Amanda sabía que perder la calma en esa situación solo les daría a los policías lo que querían. Una excusa para justificarse, para decir que tenían razón al tratarla de esa forma. Respirando profundamente, miró al espejo retrovisor y vio su propio reflejo. Los ojos firmes, pero llenos de una mezcla de cansancio y determinación. No era su primer enfrentamiento con el prejuicio, y sabía que, lamentablemente, no sería el último. Desde que consiguió el derecho a usar la toga y el título de jueza, Amanda luchaba diariamente para ser respetada no solo por su competencia, sino también por quién era. Mientras el motor del coche rugía suavemente, Amanda se dio un momento para cerrar los ojos y organizar sus pensamientos. Las palabras de los policías seguían resonando en su cabeza, cada comentario malicioso como un recordatorio de que, para muchos, ella nunca sería más que el color de su piel. Pero Amanda había aprendido a mantenerse firme, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Recogió la tarjeta de trabajo que había caído al suelo durante la inspección y la sostuvo por un momento. Era un recordatorio de todo lo que había construido, de todas las barreras que superó. Amanda sabía que su identidad sería revelada, tarde o temprano, y que esos policías se arrepentirían del trato que le dieron. Pero, en ese momento, lo que importaba era no dejar que el odio ajeno la rompiera. No allí, no ahora. Mientras Amanda se alejaba lentamente del lugar, notó que la escena se había convertido en un espectáculo para los transeúntes. Personas paradas en las aceras, conductores que reducían la velocidad, ojos que la seguían con una mezcla de sorpresa, indignación y curiosidad. Era como si, de repente, todos a su alrededor se hubieran convertido en testigos silenciosos de algo que no debían ignorar. Amanda sentía el peso de esas miradas. Algunas eran de compasión, otras de juicio. Era como estar en medio de un escenario sin querer, expuesta y vulnerable. Una señora de cabello gris movía la cabeza en desaprobación, mientras un joven sostenía el celular, grabándolo todo, como si estuviera frente a una escena que necesitaba ser compartida. Amanda sabía que, para muchos, ella era solo un rostro desconocido en una situación incómoda, pero, para otros, representaba algo más grande. Una injusticia que muchos preferían ignorar, pero que allí, frente a ellos, era imposible de negar. Los policías aún la miraban con desdén, pero ahora con un leve incomodidad. Ellos también notaban las miradas, los celulares apuntados, la creciente inquietud de las personas alrededor. Amanda continuó conduciendo, sintiéndose observada a cada metro que avanzaba. Era como si cada paso fuera analizado, como si cada movimiento suyo llevara el peso de un juicio silencioso. Quería salir de allí lo más rápido posible, pero también sentía que esa exposición podría ser la clave para algo mayor. Amanda siempre había creído que, para cambiar algo, era necesario que todos vieran, que todos supieran. Y ahora, con tantas personas alrededor, lo que sucedió allí no podría ser barrido bajo la alfombra. Amanda se detuvo por un momento, todavía dentro del coche, su pecho subiendo y bajando rápidamente, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. Cerró los ojos, intentando controlar la tormenta que sentía por dentro, pero era imposible. Aquellos segundos de espera parecían años, una eternidad en la que todos los recuerdos dolorosos volvían como una película proyectada sin parar en su mente. Las noches en vela estudiando,
El cansancio acumulado, los ojos rojos de tanto leer y releer leyes, libros, jurisprudencias. Recordaba cada examen en la escuela, cada trabajo que hacía con el doble de dedicación mientras los compañeros lo tomaban como un juego. Ellos podían permitirse fallar. Amanda, no. Siempre supo que, por el color de su piel, tenía que ser mejor. No solo buena, sino excelente. Lo que para muchos era solo una cuestión de esfuerzo, para Amanda era una lucha por la supervivencia. Tenía que demostrar cada día que su lugar era allí, incluso cuando todas las señales decían lo contrario. Desde pequeña, escuchaba que el mundo no era justo para personas como ella, pero Amanda se negaba a aceptar eso como una verdad inmutable. Así que estudiaba como si su vida dependiera de ello, porque, en cierto modo, dependía. Ahora, allí sentada, Amanda sintió las lágrimas escapar sin que lo notara, quemando su piel como si cada gota llevara consigo un pedazo de toda la lucha que había tenido que enfrentar. Estaba cansada de tener que ser siempre más fuerte, siempre más controlada, siempre la que traga el llanto, que contiene la ira, que finge que todo está bien. Pero, en ese momento, con la humillación aún latente, la pregunta que no salía de su cabeza era, ¿qué debería hacer? ¿Arrestarlos? ¿Usar el peso de su posición para hacer justicia? ¿O simplemente irse, llevándose consigo otra cicatriz que solo ella entendería? Amanda sabía que podría actuar, que tenía el poder para hacerlo, pero también sabía que esa no era solo una pelea contra dos policías. Era una pelea contra un sistema que, por más que ella luchara, seguía tratándola como una intrusa en su propio espacio. Miró al retrovisor, viendo su propio reflejo mezclado con las lágrimas. Por un segundo, Amanda se vio como esa chica de antes, llena de sueños, decidida a cambiar el mundo, pero que, en ese momento, se sentía impotente. ¿Qué haría? ¿Cuál sería el siguiente paso? Las preguntas giraban en su mente, sin respuestas fáciles, sin soluciones que borraran lo que acababa de suceder. Era un peso más para cargar, pero, de alguna manera, Amanda sabía que no terminaría ahí. Solo necesitaba encontrar fuerzas, una vez más, para transformar su dolor en algo más grande. Fue entonces que, durante esa reflexión, vio a un hombre alto, bien vestido, caminar hacia los policías. Tenía una postura segura, el semblante serio, y no parecía intimidarse con la escena que se desarrollaba delante de él. Sus pasos eran firmes y, por un momento, todas las miradas se volvieron hacia él. Los policías intercambiaron miradas desconfiadas, como si intentaran descifrar quién era ese hombre que se acercaba con tanta confianza. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el hombre, su voz grave cortando el incómodo silencio que se había formado. Miró a los policías sin miedo, como si ya supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Amanda lo observó, aún sin entender quién era o por qué se había metido. Había algo en su presencia que exudaba autoridad, pero no era una autoridad común. Era como si estuviera allí para resolver, para corregir lo que estaba mal. Uno de los policías, sorprendido por el enfoque directo, intentó disimular su irritación y respondió de manera brusca. «Es solo una verificación de rutina, señor. No es de su incumbencia». El hombre dio una breve sonrisa, sin humor, y se acercó más, quedando a pocos metros de los policías. Miró a Amanda y luego volvió la mirada a los dos agentes, que ahora parecían menos seguros de sí mismos. «¿Verificación de rutina?», repitió él, sarcástico. «Por lo que veo, esto está lejos de ser una inspección de rutina». «¿Saben quién es ella?». Los policías se miraron entre sí, sin saber qué responder. Amanda, que había regresado al lugar impulsada por el deseo de buscar justicia, observaba todo sin poder parpadear, aún tratando de entender lo que estaba ocurriendo. El hombre se volvió hacia ella y, por primera vez, Amanda logró vislumbrar un toque de familiaridad en sus ojos. No lo conocía personalmente, pero había algo en el que resultaba reconfortante, como alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «¿Está usted bien?», preguntó el hombre, con un tono que mezclaba gentileza e indignación. Amanda solo asintió, sintiendo la tensión del momento. El hombre se acomodó la corbata, respiró hondo y se volvió hacia los policías, que ahora parecían aún más incómodos. Amanda observaba cada uno de sus movimientos, aún sin entender lo que ocurriría a continuación, pero sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. La tensión en el aire era palpable y el silencio en torno parecía contener la respiración de todos los que presenciaban la escena. «Soy el doctor Enrique Martins», dijo él, el nombre sonando como un golpe seco. Los policías fruncieron el ceño, sin reconocer de inmediato quién era. «Y esta mujer a la que están tratando como a cualquiera es la doctora Amanda Silva, jueza de este tribunal y una de las figuras más respetadas de la justicia en esta ciudad». El impacto de las palabras fue inmediato.
Amanda vio los rostros de los policías palidecer, la arrogancia desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. El hombre continuó, sin darles tiempo para procesar la información. ¿Saben lo que esto significa, verdad? Su voz era firme, cargada de un tono autoritario que dejaba claro que eso no era una simple reprimenda. Acaban de detener y humillar a una de las juezas más renombradas, alguien que pasó por la misma academia de policía que ustedes, pero que, a diferencia de ustedes, está aquí para hacer la justicia que todos esperan. ¿Tienen idea de la gravedad de lo que acaban de hacer? Amanda sintió una mezcla de alivio e indignación. El hombre no era solo un desconocido cualquiera. Estaba allí para defenderla, para poner las cosas en su lugar. Los policías, tomados por sorpresa, quedaron sin palabras, tratando de juntar las piezas de esa inesperada situación. Uno de ellos, visiblemente nervioso, balbuceó. Nosotros, no sabíamos, eso no cambia el procedimiento. ¿Qué te pareció la reacción de los policías? Deja tu comentario aquí abajo repudiando esta actitud maliciosa y prejuiciosa de los policías. Deja un comentario diciendo Amanda merece respeto y quédate hasta el final, porque esta historia aún te va a sorprender. Enrique dio un paso adelante, mirando a ambos policías de cerca, su mirada una mezcla de desprecio e indignación. No sabían por qué no se preocuparon por saber. ¿Creen que pueden parar a cualquiera y tratarlo de esta manera, sin consecuencias? Hoy, se toparon con la persona equivocada. ¿Creen que esto va a terminar aquí? No va a terminar. Esto va mucho más allá de esta detención, y tendrán que responder por ello. Amanda, aún aliviada por finalmente ser reconocida, sentía la ira arder silenciosamente dentro de ella, un fuego que quemaba despacio, pero constante. No era solo por la forma en que los policías la trataron, la humillación, la falta de respeto, sino por algo mucho más profundo. Amanda sabía que, si no fuera quien era, si no tuviera ese título, ese cargo, ese respeto que había ganado con tanto esfuerzo, nada de eso habría cambiado. Conocía bien la amarga verdad. Su posición era un escudo, una armadura que la protegía de un destino que tantos enfrentaban a diario. Pero ese escudo no estaba al alcance de todos. Amanda ya había visto esta historia suceder antes, con otras personas. Hombres y mujeres como ella, con menos suerte, sin el peso de una posición destacada, sufriendo en silencio porque, para ellos, no había quien interviniera. Amanda pensaba en los casos que había presenciado de amigos, conocidos, gente que ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar o defenderse. Rostros que quedaron marcados en su memoria, rostros sin voz, sin a quién recurrir. Sabía que la revelación de su identidad no era una victoria, sino un doloroso recordatorio de un privilegio que solo existía porque el sistema fallaba para todos los demás. En ese instante, Amanda sintió el peso de una responsabilidad mayor. No era solo su lucha. Llevaba consigo la carga de las madres, padres, jóvenes y ancianos que, día tras día, eran detenidos, cuestionados, humillados. Personas que no tenían la oportunidad de levantarse contra eso, de confrontar a quienes los oprimían, de exponer la injusticia. La sensación de impotencia que sintió al ser abordada no era solo suya. Era un dolor colectivo, compartido por todos los que habían pasado por esa situación y que, muchas veces, ni siquiera podían contar sus historias. Amanda sentía la ira crecer junto con la necesidad de hacer algo. Era como si el alivio de ser reconocida se hubiera transformado en un compromiso silencioso, una promesa hecha a todos los que habían sufrido en silencio. Sabía que tenía que usar su espacio, su voz, para luchar no solo por ella, sino por aquellos que no podían. Ya no era una elección, era un deber. Y Amanda, sentada allí, aún asimilando todo lo que acababa de suceder, se dio cuenta de que eso no podía terminar de esa manera. Su lucha era mucho más grande que ese momento, y a partir de ahí, nada la detendría. Esa ira contenida no sería desperdiciada. Amanda se sentía lista para transformar todo eso en acción, en voz, en cambio. Necesitaba luchar, no solo por justicia, sino para asegurarse de que, la próxima vez, nadie más necesitara un título para ser tratado con respeto. Amanda todavía estaba procesando el impacto de la revelación cuando decidió que no se quedaría callada. La presencia de Enrique a su lado la animaba, pero lo que la movía en ese momento era algo más grande. La necesidad de enfrentar, de exponer la verdad que los policías intentaban ocultar con excusas y miradas esquivas. Respiró hondo y dio un paso al frente, colocándose entre Enrique y los dos policías que ahora parecían más pequeños, perdidos en sus propias inseguridades. ¿Creen que esto va a terminar con un simple "no sabíamos?", dijo Amanda, con la voz firme, cargada de una indignación que ya no intentaba ocultar. Sus ojos brillaban y las palabras salían con una fuerza que no podía ser contenida. Esto no se trata de no saber quién soy. Se trata de no importarles quién soy,
¿Quiénes somos? Actúan como si estuvieran por encima de todo, como si sus uniformes fueran un permiso para humillar, faltar al respeto e intimidar. Los policías intentaron argumentar, balbuceando justificaciones apresuradas, pero Amanda no les dio espacio. Estaba decidida a hacerse escuchar. ¿Cuántas veces ha pasado esto? ¿Cuántas veces han hecho exactamente lo que hicieron conmigo, pero con alguien que no tenía un título para protegerse? Su voz tembló, no de miedo, sino de emoción contenida, de una ira antigua que finalmente encontraba una salida. Ustedes no lo saben, y eso es lo que lo hace aún peor. No les importa saber. Para ustedes, es solo otro día de trabajo. Pero para quienes están del otro lado es una cicatriz más, otro doloroso recordatorio de que el respeto no es para todos. Enrique observaba en silencio, sabiendo que ese momento era de Amanda, que esas palabras venían de un lugar profundo de dolor y justicia. Los policías, ahora sin la arrogancia inicial, se miraban sin saber cómo reaccionar. Uno de ellos, visiblemente nervioso, intentó interrumpir. «Señora, esa no fue nuestra intención». ¿Intención? Amanda interrumpió, con una sonrisa amarga. La intención no cambia lo que hicieron. No cambia el hecho de que yo, una jueza, fui tratada como una criminal, como si el simple hecho de existir fuera una amenaza para ustedes. Tienen que entender que lo que hicieron aquí no solo está mal. Es injusto, es prejuicioso, es criminal. Y esto no puede continuar. Amanda dio un paso atrás, el pecho aún subiendo y bajando con la intensidad del momento. El silencio que siguió era pesado, lleno de significados no dichos. La sensación de finalmente haber dicho lo que necesitaba era fuerte, pero Amanda sabía que ese era solo el comienzo de una batalla más grande. El enfrentamiento no era solo con esos dos hombres. Era con todo un sistema que permitía que este tipo de cosas sucedieran, y estaba dispuesta a luchar hasta el final. Mientras los policías intentaban recomponerse, Amanda se dio cuenta de que estaban enfrentando, por primera vez, la verdad que siempre habían ignorado. ¿Pero qué harían con eso? Amanda sabía que las disculpas no eran suficientes. Quería acción, cambios concretos, y no se detendría hasta ver eso suceder. Poco después del intenso enfrentamiento entre Amanda y los policías, la llegada de su superior, el teniente Carvalho, trajo un nuevo tipo de tensión. Bajó del coche apresuradamente, con el semblante tenso, ajustándose la corbata como si intentara poner la situación bajo control antes incluso de entender lo que realmente había sucedido. El teniente, un hombre que siempre intentaba mantener una postura de autoridad, ahora parecía desconcertado ante la presencia de Amanda y la gravedad de la situación. «DRA. Amanda, quiero expresar mis más sinceras disculpas por lo ocurrido», dijo el teniente Carvalho, su voz cargada de un tono ensayado, tratando de transmitir seriedad y arrepentimiento. Los policías involucrados solo estaban cumpliendo con su deber, pero está claro que hubo un gran malentendido. Le aseguro que se tomarán medidas. Amanda escuchaba cada palabra con una calma que enmascaraba la furia que sentía por dentro. Las disculpas del teniente parecían vacías, desconectadas de la realidad de lo que acababa de enfrentar. Para él, aquello era solo un problema administrativo, una crisis de imagen que necesitaba ser controlada. Pero para Amanda, era una herida abierta, un dolor que conocía desde la infancia y que se repetía una y otra vez, sin cambiar jamás. «Teniente, no son sus disculpas las que van a borrar lo que pasó aquí», Amanda respondió, con una voz firme y controlada, pero que llevaba el peso de su indignación. «Lo que viví hoy no es solo un malentendido. Es el reflejo de un problema mucho mayor que ustedes siguen ignorando. Y si no fuera yo, si fuera cualquier otra persona, ¿estarían ustedes aquí ahora?» Carvalho vaciló, sin saber exactamente cómo continuar. Había sido tomado por sorpresa, y las palabras que pretendía usar para manejar la situación ahora parecían débiles e insuficientes ante la fuerza de Amanda. Intentó justificarse, pero Amanda lo interrumpió, decidida a no aceptar respuestas preparadas. ¿De verdad quiere arreglar esto, teniente? Entonces deje de tratarlo como un caso aislado. Deje de venir con estas excusas que no sirven para nada más que tapar la situación. Porque mientras sigan con promesas vacías, estas intervenciones continuarán, y seguirán tratando a gente como yo, que no tienen cómo defenderse, como si fueran invisibles. Los policías observaban, encogidos, la autoridad que tanto mostraban ahora desvanecida ante la verdad que Amanda exponía. Carvalho se pasó la mano por la frente, intentando mantener el control, pero sabía que las disculpas y promesas de una investigación interna no serían suficientes. Amanda no estaba allí para escuchar pedidos de perdón, estaba allí para exigir cambios. «Yo prometo que revisaremos lo sucedido y que», intentó el teniente, pero Amanda lo interrumpió una vez más, con la voz cargada de una fuerza que ya no podía ser contenida.
Ustedes prometen muchas cosas, teniente. Quiero ver que las cumplan. Porque, tal como está, sus disculpas no me dicen nada. Lo que quiero es que miren a las personas en la calle y vean lo que realmente son. Seres humanos. No importa quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestro color. El respeto no debería ser una concesión. Amanda se apartó un poco, sintiendo el peso de cada palabra. Sabía que esas disculpas no eran suficientes. Y con cada promesa vacía que escuchaba, quedaba más claro que esa batalla apenas estaba comenzando. El teniente Carvalho se alejó, aún moviendo la cabeza, con la expresión de quien sabe que algo debe cambiar, pero sin la certeza de cómo empezar. El vídeo de la intervención de Amanda ya estaba en las redes sociales antes de que ella llegara a casa. Grabado por uno de los transeúntes que lo presenció todo de cerca, el registro capturaba cada detalle. Los policías actuando con desdén, la postura firme de Amanda y el intenso enfrentamiento verbal que expuso el racismo latente en esa escena. Las imágenes eran claras, y el sonido de las voces, cargadas de arrogancia e ira, dejaba poco espacio para interpretaciones. En pocas horas, el vídeo se hizo viral. Miles de visualizaciones, comentarios indignados y comparticiones tomaron las plataformas, y lo que comenzó como una intervención aislada se convirtió en un grito colectivo contra el racismo y el abuso de poder. Las personas se veían en esa situación. Veían a familiares, amigos y a todos aquellos que, en algún momento, habían sufrido algo parecido, pero que nunca habían tenido sus historias contadas. Amanda, que inicialmente se resistía a exponer ese momento tan personal, se dio cuenta de que aquello se había vuelto mucho más grande que ella. Los medios no tardaron en reaccionar. Periódicos, programas de televisión y sitios de noticias mostraban el vídeo en bucle, y Amanda vio su rostro estampado en titulares de todo el país. Su historia ya no era solo suya. Ahora, pertenecía a todos los que alguna vez habían sido detenidos, humillados y silenciados. Amanda sentía una mezcla de emociones. Alivio por ver finalmente la indignación pública, pero también un enorme peso sobre los hombros. Sabía que aquello era solo el comienzo y que, con la exposición, vendrían cuestionamientos, juicios y la presión para que asumiera una posición aún más firme. Decidida a no dejar que ese incidente se perdiera en la corriente de indignaciones momentáneas, Amanda hizo un discurso emocionante al día siguiente, frente al tribunal donde tantas veces defendió la justicia. Ya no era solo una jueza hablando al público, sino una mujer negra cansada de ver injusticias repetirse impunemente. Con un micrófono en la mano y un corazón lleno de determinación, Amanda miró a las cámaras y a las cientos de personas que se reunieron para escucharla. Hoy, todos ustedes vieron lo que pasé, comenzó, con una voz firme pero cargada de emoción. Vieron lo que es ser tratado como menos, ser humillado sin motivo, ser juzgado antes incluso de tener la oportunidad de hablar. Lo que me pasó no fue un caso aislado. Es lo que ocurre todos los días, en las calles, en las esquinas, en los barrios de cada ciudad de este país. Y esto tiene que parar. Las palabras de Amanda eran directas, sin rodeos, alcanzando a todos como una verdad ineludible. Hablaba con el peso de quien ya no podía fingir que aquello no dolía, no lastimaba, no marcaba. Era un llamado sincero al cambio, al respeto, a la humanidad. Hoy estoy aquí porque tuve el privilegio de ser reconocida, continuó, con la voz quebrándose al recordar la intervención. Pero, ¿y aquellos que no tienen ese privilegio? Aquellos que son tratados como sospechosos sin tener la oportunidad de defenderse. Cada día, una persona más es irrespetada, una vida más es impactada por este prejuicio silencioso que corroe nuestra sociedad. Y yo no me voy a callar. Les prometo que voy a luchar, con cada fibra de mi ser, para que casos como el mío no se repitan. La multitud aplaudió, pero Amanda sabía que los aplausos no serían suficientes. Necesitaba transformar toda esa indignación en acción, en cambios reales. En su discurso, Amanda hizo un llamado a la comunidad para que se uniera, para que las voces de los marginados fueran escuchadas y para que las autoridades finalmente tomaran medidas concretas contra el racismo y el abuso policial. Amanda dejó el escenario con el corazón acelerado, consciente de que acababa de asumir un compromiso público. Se convertiría en una portavoz de la causa. Lucharía para que ese vídeo no fuera solo uno más que se perdería entre otros escándalos. Amanda sabía que el camino sería largo, lleno de obstáculos y resistencias, pero estaba decidida. No por ella misma, sino por todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de hablar. Y no descansaría hasta ver el cambio que prometió hacerse realidad. Pocos días después del incidente, Amanda fue llamada a una reunión a puertas cerradas con el jefe de policía. La sala era amplia, con ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero el ambiente dentro era de pura tensión. El jefe de policía, comisario Rocha, era un hombre experimentado,
acostumbrado a comandar con rigidez. Sabía que esa conversación sería decisiva y que Amanda no estaba allí para escuchar disculpas vacías. En cuanto Amanda entró, él se levantó para saludarla, intentando disimular el nerviosismo con una sonrisa formal. Pero Amanda no estaba dispuesta a perder tiempo con cortesías. Se sentó a la mesa y fue directa. No vine aquí para escuchar promesas. Quiero saber qué van a hacer para asegurar que lo que me pasó no se repita, dijo Amanda, con un tono firme y sin espacio para rodeos. Rocha respiró hondo, sabiendo que necesitaba presentar algo concreto. Le mostró documentos e informes sobre las medidas que estaban planeando implementar. Entrenamientos adicionales sobre derechos humanos, revisiones de procedimientos y un nuevo código de conducta para las intervenciones. Pero Amanda no parecía impresionada. Los entrenamientos son importantes, sí, pero no son suficientes. El problema está en la cultura que ustedes han creado y perpetúan. Se necesita más que cursos y charlas para cambiar el comportamiento de sus hombres. Lo que me pasó no es solo una cuestión de mala formación. Es el reflejo de un sistema que tolera el racismo y el abuso de poder. Amanda se inclinó en la silla, mirando fijamente a Rocha. Quiero acciones concretas y quiero un compromiso de ustedes para abrir espacio a la comunidad en estas reformas. El comisario guardó silencio durante unos segundos, sintiendo el peso de las palabras de Amanda. Sabía que no tenía respuestas fáciles, pero también comprendía que ignorar esa demanda significaba un desastre aún mayor para la imagen de la policía. Y, más allá de eso, era una oportunidad real para hacer algo correcto. Fue entonces cuando Amanda presentó una propuesta audaz: la creación de un comité de revisión independiente, compuesto por representantes de la comunidad, expertos en derechos humanos y miembros de la sociedad civil, que tendrían el poder de evaluar las acciones policiales y sugerir reformas efectivas. Este comité tendría total autonomía para investigar denuncias de abuso, evaluar la conducta de los policías y asegurar que la población fuera escuchada. Rocha inicialmente vaciló. Era un cambio drástico, y la idea de permitir que civiles supervisaran las acciones de la policía era vista con escepticismo por muchos de sus comandados. Pero Amanda fue enfática. Sabía que sin esa transparencia, las promesas de cambio no serían más que palabras vacías. No voy a aceptar menos que eso, comisario. El comité debe ser independiente, sin interferencias, sin limitaciones. Es la única manera de recuperar la confianza de la población. Las personas necesitan ver que ustedes están dispuestos a abrirse, a escuchar y, sobre todo, a cambiar, reforzó Amanda, mirando directamente a los ojos de Rocha. Tras algunos minutos de intensa discusión, el comisario Rocha finalmente cedió. Sabía que la presión pública estaba del lado de Amanda y que, sin un cambio real, la relación entre la policía y la comunidad se deterioraría aún más. El acuerdo fue sellado, y el comité se formaría con total independencia, algo nunca antes visto en la ciudad. Amanda salió de esa sala sabiendo que había dado un paso importante, pero consciente de que la creación del comité era solo el comienzo de una larga travesía. Se enfrentaría en muchas batallas, tendría que lidiar con resistencias internas, desafíos políticos y el peso de una comunidad que esperaba cambios reales. Pero en ese momento, Amanda sintió que, finalmente, estaban en el camino correcto para romper el ciclo de impunidad y construir algo nuevo. Con la creación del comité independiente, el clima dentro de la corporación policial comenzó a cambiar rápidamente. Lo que muchos veían como una oportunidad de redención y ajuste fue percibido por otros como una afrenta directa a la autoridad de la policía. Entre susurros en los pasillos y miradas de desaprobación, el descontento crecía. Amanda sabía que la resistencia interna sería grande, pero no imaginaba que sería tan intensa. Algunos policías comenzaron a manifestar abiertamente su insatisfacción. Comentarios irónicos y despectivos circulaban entre los grupos, creando un ambiente aún más tenso. Había quienes se sentían traicionados, alegando que el comité era una invasión, una falta de respeto a la profesión y un intento de desmoralizarlos. Otros, más radicales, amenazaban con dejar la corporación, negándose a trabajar bajo la supervisión de civiles. Amanda recibía informes constantes de que el ambiente en las comisarías era insostenible. Muchos policías boicoteaban los cambios, saboteaban los nuevos protocolos y despreciaban abiertamente el trabajo del comité. Para ellos, eso era un ataque personal, un intento de debilitar su posición y poner sus acciones bajo escrutinio. Pero Amanda lo veía de manera diferente. Para ella, eso era una señal clara de que los cambios estaban empezando a tocar puntos sensibles, exponiendo las raíces del problema. La resistencia también se manifestaba en forma de boicots velados, informes que no llegaban al comité, denuncias que se encubrían y una serie de pequeños actos de sabotaje que intentaban socavar el trabajo de supervisión. Amanda sabía que cada paso hacia adelante parecía arrastrar consigo una fuerza contraria que intentaba tirar todo hacia atrás.
Pero también sabía que, si los cambios no causaban incomodidad, entonces no serían cambios reales. Decidida a no retroceder, Amanda se involucró directamente en los entrenamientos policiales. Se aseguró de estar presente en las primeras sesiones, observando atentamente cómo los instructores explicaban los nuevos procedimientos y enfatizaban la importancia de un trato digno e igualitario a todos los ciudadanos. Las salas de entrenamiento estaban llenas, pero el ambiente era tenso. Amanda notaba las miradas desafiantes, los susurros, las bromas veladas. Pero no se dejaba intimidar. Durante las sesiones, Amanda se acercaba, conversaba con los policías, trataba de entender sus miedos, sus resistencias y lo que los llevaba a actuar de manera defensiva. Muchos de ellos nunca habían pasado por un entrenamiento que los hiciera reflexionar sobre el prejuicio o sobre el impacto real de sus acciones. Algunos, por primera vez, se veían obligados a confrontar sus propios comportamientos y a entender que el uniforme no los colocaba por encima de las personas a las que juraron proteger. Amanda llevó a especialistas en derechos humanos, psicólogos y miembros de la comunidad para hablar sobre la importancia de la empatía y de una aproximación humanizada. Hubo, sin duda, resistencia, miradas desconfiadas y actitudes despectivas, pero Amanda también vio pequeños signos de cambio. Algunos policías comenzaron a hacer preguntas, a participar de manera más activa en las discusiones. Poco a poco, la resistencia inicial dio paso a una curiosidad cautelosa, una señal de que, aunque con dificultades, algo estaba cambiando. Amanda no se hacía ilusiones. Sabía que cambiar una cultura tan arraigada tomaría tiempo. Pero cada pequeño avance, cada policía que se abría a escuchar, cada actitud de respeto que nacía allí dentro, era una victoria. La jornada aún sería larga y llena de obstáculos, pero ella estaba decidida a seguir adelante, sabiendo que las reformas eran la clave para garantizar un futuro mejor, no solo para la policía, sino para toda la comunidad. Amanda se comprometió a continuar en los entrenamientos, a seguir de cerca las reformas y a asegurarse de que las promesas no se quedaran solo en el papel. Sabía que el verdadero cambio venía lentamente, pero llegaba. Y en ese momento, en cada sesión que acompañaba, Amanda sentía que estaban dando pasos importantes, pasos que quizás finalmente pudieran comenzar a corregir el rumbo de una historia marcada por tantos errores. Para reforzar aún más los cambios y dar voz directa a la población, se creó el panel de supervisión comunitaria, un espacio donde los ciudadanos podían expresar sus preocupaciones, denunciar abusos y seguir de cerca las reformas que se estaban implementando en la policía. Amanda fue una de las principales impulsoras de este panel, asegurándose de que las personas tuvieran un lugar donde sus voces realmente fueran escuchadas. El panel estaba compuesto por representantes de la comunidad, líderes de movimientos sociales, abogados, activistas de derechos humanos y algunos miembros de la policía que se mostraron abiertos al cambio. Era un ambiente diverso, lleno de opiniones fuertes y diferentes visiones sobre lo que debía hacerse. Amanda participaba en casi todas las reuniones, escuchando atentamente cada relato, cada sugerencia, y sintiendo en la piel la urgencia de transformar palabras en acciones concretas. Desde las primeras reuniones, el panel se convirtió en un espacio de intensos debates y confrontaciones de ideas. Los ciudadanos finalmente se sintieron cómodos para compartir sus historias, relatos de abuso, falta de respeto y miedo que nunca habían sido escuchados por las autoridades. Cada historia contada allí era un testimonio vivo de las fallas que el sistema insistía en ocultar. Amanda vio a madres llorando al contar sobre hijos que fueron detenidos sin motivo, jóvenes relatando el trauma de ser constantemente tratados como sospechosos, y ancianos que aún cargaban el miedo de tiempos pasados. El panel también sirvió para conectar a la comunidad con la policía de una manera inédita. Aunque muchos policías seguían sintiéndose incómodos con esta exposición, algunos estuvieron dispuestos a escuchar, a ponerse en el lugar de aquellos que estaban del otro lado del sistema. Hubo momentos de tensión, por supuesto, pero también hubo momentos de aprendizaje mutuo, donde la empatía comenzaba a romper las barreras levantadas por años de desconfianza. Amanda sabía que el panel no resolvería todo de una vez, pero era un comienzo. Las reuniones eran largas, muchas veces emocionales, pero cada una traía una nueva perspectiva, una nueva esperanza de que, con el tiempo, la relación entre la policía y la comunidad podría reconstruirse. El panel se convirtió no solo en un espacio de supervisión, sino en un símbolo de que el cambio era posible, siempre que todos estuvieran dispuestos a trabajar juntos para lograrlo. Con el crecimiento del panel de supervisión comunitaria, Amanda comenzó a notar que la respuesta de la comunidad era mixta. Mientras muchos aplaudían el trabajo que se estaba haciendo y veían en los cambios una señal de esperanza, otros se mostraban escépticos, cuestionando la verdadera eficacia de las reformas y la sinceridad de los compromisos asumidos por la policía. Había quienes veían a Amanda como una heroína,
una líder que finalmente usaba su posición para enfrentar un sistema injusto. Personas en las calles se acercaban a ella, agradeciendo por dar voz a quienes nunca la tuvieron, por sacar a la luz cuestiones que muchos intentaron enterrar. Amanda recibía cartas, mensajes de apoyo e invitaciones para hablar en eventos comunitarios. Pero junto con el apoyo, también llegaban las críticas. Algunas voces decían que todo aquello no era más que un show político, que los cambios no eran lo suficientemente profundos como para hacer una diferencia. Grupos más radicales de la comunidad acusaban a Amanda de aliarse con la policía, de legitimar un sistema que, según ellos, debía ser completamente desmantelado. Para ellos, las reformas eran solo un parche en un tejido que ya estaba podrido. Amanda se veía constantemente entre el apoyo y la desconfianza, navegando entre las críticas con la convicción de que estaba haciendo lo posible dentro de las limitaciones que tenía. Sabía que los cambios no vendrían de la noche a la mañana, que cada pequeña conquista era una victoria, pero que aún quedaba mucho por delante. En algunas reuniones del panel, las críticas eran tan duras que Amanda se sentía agotada, cuestionando si todo el esfuerzo valía la pena. Pero con cada duda, Amanda recordaba las historias que escuchaba en el panel, las voces que aún necesitaban ser escuchadas, los rostros que encontraban en ella una esperanza que no tenían en nadie más. A pesar de las críticas, ella seguía adelante, porque sabía que, para muchos, aquello era más que política. Era una lucha por la dignidad. Era sobre vidas, sobre respeto, sobre un futuro que no repitiera los errores del pasado. Amanda era consciente de que no agradaría a todos y que el camino por delante aún sería largo y lleno de desafíos. Pero no estaba dispuesta a detenerse. Con el apoyo de quienes creían y hasta con las críticas de quienes aún no veían esperanza, Amanda seguía firme, decidida a transformar esa realidad, una reunión, una reforma, una vida a la vez. A pesar de los cambios significativos y del trabajo constante del comité y del panel de supervisión comunitaria, nuevas denuncias de abuso policial comenzaron a surgir. Amanda recibía informes inquietantes de ciudadanos que continuaban siendo tratados con falta de respeto, detenidos de manera violenta y humillante. Las denuncias eran un recordatorio doloroso de que, a pesar de los avances, la cultura de abuso y racismo aún estaba profundamente arraigada en la corporación. Amanda se sentía desafiada con cada nueva acusación, pues sabía que las reformas no serían suficientes si no había un compromiso verdadero de todos los involucrados. Las nuevas alegaciones ganaron relevancia en los medios, y la presión aumentó tanto sobre Amanda como sobre la policía. La sensación de que las cosas no estaban cambiando lo suficientemente rápido generó una ola de frustración en la comunidad, que esperaba más resultados concretos y menos promesas. Amanda se vio obligada a intensificar su trabajo, exigiendo investigaciones rigurosas y sanciones severas para los casos comprobados de abuso. Sabía que, si las denuncias seguían siendo tratadas con negligencia, la confianza ganada se perdería rápidamente. Amanda no se rindió. Al contrario, cada nueva denuncia la motivaba a luchar con aún más determinación. Se convirtió en una presencia constante en audiencias públicas, debates y eventos comunitarios, escuchando las quejas de la población y exigiendo transparencia y acción de las autoridades. Amanda sabía que su presencia era un recordatorio constante de que la lucha contra el abuso policial no podía ser olvidada o dejada de lado. Continuó presionando al jefe de policía y a los líderes políticos para que las reformas prometidas fueran tomadas en serio. Con el paso del tiempo, Amanda se dio cuenta de que su papel no era solo el de una jueza en busca de justicia, sino el de una líder comunitaria que llevaba consigo las esperanzas de muchos. Se convirtió en la voz de aquellos que aún tenían miedo de hablar, y su figura pasó a simbolizar la resistencia contra un sistema que, durante mucho tiempo, falló en proteger. A pesar del cansancio, Amanda estaba decidida a no retroceder, incluso ante las críticas y el desgaste emocional que esa lucha constante traía. Gradualmente, los esfuerzos de Amanda comenzaron a mostrar resultados más sólidos. Los entrenamientos se volvieron más frecuentes y rigurosos, los procesos de investigación de las denuncias ganaron más transparencia, y la presencia del comité independiente ayudó a crear una cultura de mayor responsabilidad dentro de la corporación. La confianza de la comunidad, aunque aún frágil, comenzó a restaurarse poco a poco. Amanda sabía que los cambios no eran perfectos, pero eran un paso esencial hacia un futuro donde todos fueran tratados con respeto. Amanda continuó su lucha, sabiendo que el camino por delante aún estaba lleno de desafíos, pero con la certeza de que ya no estaba sola. La ciudad, ahora más vigilante y unida, ya no permitía que los abusos pasaran desapercibidos. El impacto de su trabajo no se limitó a la reforma de la policía. Inspiró a otras comunidades a buscar sus propios cambios, convirtiéndose en un ejemplo de que, con perseverancia y coraje, era posible transformar la realidad. Amanda no veía eso como el fin, sino como un nuevo comienzo para un sistema que,
Finalmente, empezaba a escuchar y respetar a todos los ciudadanos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.